amados hermanos, le damos gracias a Dios porque una vez más el Señor nos permite oír su instrucción, oír su palabra y este mensaje que el Señor trae hoy, mis hermanos, es un mensaje que el Señor quiere, mis hermanos, llevarnos a estar alertados, que su pueblo, hermanos, esté de ojos abiertos. Así que vamos a entrar a la palabra y vamos a leerla con mucho cuidado para que no caigamos, mis hermanos, en lo que hoy en día en el mundo entero se está viendo. El mismo pueblo de Dios, mis hermanos, está cayendo en las redes del enemigo por no tener sus ojos abiertos. Así que, y que el Señor nos abra hoy más el entendimiento, que nos dé discernimiento y nos abra esos ojos espirituales para poder ver, mis hermanos, lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo y que son cosas que están escritas en la Biblia, que tienen que pasar, que tienen que acontecer, pero a través de todo lo que esté pasando, mis hermanos, nosotros vamos a ser probados, ¿verdad? Porque el Señor dijo en su santa y bendita palabra que mirad que nadie los engañe. Entonces, si yo soy de ojos abiertos, ¿verdad? Como lo que hoy le estamos clamando y pidiendo al Padre, al Dios Todopoderoso, mis hermanos, al único Dios, al que puede dar discernimiento y entendimiento, mis hermanos, pero ese entendimiento que solo provenga de lo alto, ¿verdad? Que no sea, mis hermanos, ni sabidurías humanas, ni esa sabiduría diabólica, ¿verdad? Como muchos están siendo influenciados y por eso se creen, mis hermanos, de que son intocables, de que ellos pueden, más no se dan cuenta que, mis hermanos, el Señor permite a veces las cosas que sucedan, todo lo que está pasando en la tierra para, mis hermanos, probar el corazón de su pueblo, porque el Señor lo dijo. Mirad que nadie los engañe y que también en estos últimos tiempos mucha gente se iba a enfriar. Si nos damos cuenta, mis hermanos, a través de que las iglesias muchas están cerradas, muchas donde no se está dando pan espiritual, mis hermanos, uno no puede confiarse de que la gente sigue espiritualmente, mis hermanos, llena, sino que muchos, mis hermanos, han desmayado, muchos se han enfriado, y eso lo dice la palabra, o sea que son cosas que el Señor ya las había previsto, Él ya había dicho que eso iba a suceder, porque Él sabía, mis hermanos, de antemano todo lo que iba a venir, pero, mis hermanos, la palabra de Dios también dice que pocos van a ser los escogidos. ¿Por qué? Porque ahí viene el cumplimiento de la palabra, de que los que se enfrían, mis hermanos, y también dijo el Señor, ¿verdad? Que Él no nos quería ni tibios, y porque mis hermanos dice que Él nos va a vomitar, porque hay gente que nada más su creencia se queda en yo creo en Dios, el Señor conoce mi corazón, el Señor sabe que, ¿verdad? Que yo quiero buscarlo, pero pues como ahorita, como está en la situación, entonces mucha gente, mis hermanos, se ha enfriado. Entonces hoy vamos a oír un tema muy precioso y sobre todo poderoso, porque la palabra de Dios es poderosa y usted va a oír palabra de Dios y por eso es una palabra poderosa, porque viene del Todopoderoso, viene del amado, del Rey de Reyes y Señor de Señores, y declaramos que fuera de Él no hay nadie, ningún otro Dios, y que Él, mis hermanos, es el que decide qué pasa y qué no pasa. Pero tenga siempre usted claro en su vida que todos los acontecimientos son para probar el corazón de su pueblo, para escoger a su pueblo, porque un día dice la palabra de Dios también que, mis hermanos, serán separadas las cabras de las ovejas, porque, mis hermanos, en el pueblo de Dios hay demasiadas cabras, gente, mis hermanos, que no quiere obedecer a la voz de Dios, no quiere hacer caso omiso de lo que el Señor está hablando, de lo que el Señor está mandando. En vez de buscar más la santidad, mis hermanos, la gente sigue acomodándose a los deseos de la carne. Por eso el tema que hoy quiero trasladar para su preciosa vida y de su familia lleva por nombre: Dios nos advierte, abramos los ojos. Dios siempre nos ha advertido. Por eso dice Él que Él habla a tiempo y también un día nos va a hablar fuera de tiempo, porque solo nos va a recordar, mis hermanos, lo que Él un día habló a través de sus profetas, porque el Señor viene hablando de tiempos
Mis hermanos, mucho atrás, años, miles de años atrás, Él nos viene hablando, mis hermanos, a la humanidad, para que la humanidad, mis hermanos, se vuelva a Él, que se convierta a Él. Pero, mis hermanos, a veces nos convertimos a medias, así que tenemos que dejar esas actitudes que hay en nosotros, que esa rebeldía, esa arrogancia, sobre todo ese orgullo de no querer reconocer, mis hermanos, de que le hemos fallado a Dios. Amén. Así que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo declaramos que esta palabra llega con poder, con glorias, con victorias y que es trompeta cierta y que va a llegar directamente a su espíritu. Y declaramos que el Espíritu Santo ya se está manifestando ahí en su casa. El Espíritu Santo está aquí conmigo, me va a dirigir conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Así que bendecimos la santa palabra del Dios Todopoderoso y vamos a leer en Isaías 36, del 8 al 22. Estamos viviendo, mis hermanos, para los que no lo saben, para los que no están enterados, estamos viviendo ya, mis hermanos, tiempos de persecución. El pueblo de Dios, mis hermanos, la palabra de Dios lo dice que va a ser perseguido. Mis hermanos, ahorita mucha gente está todavía confiada. Recuérdese que yo lo he venido predicando, lo he venido diciendo. Yo no sé si usted lo ha tomado en serio, ¿verdad? Y usted se ha puesto a meditar, usted se ha puesto a preguntarse, ¿verdad? En qué momento y en qué tiempo esto va a llegar. Porque mis hermanos, el Señor dice que los que están en el Espíritu entienden lo que el Espíritu dice. El Espíritu de Dios ha venido hablándonos siempre. Entonces, mis hermanos, ahorita ya se levantó todo eso de la persecución, pero hay gente que, mis hermanos, piensa que no, como no hay en las noticias, que, ¿verdad? A fulano, a mengano, tal iglesia fue cerrada, fue clausurada, o mis hermanos, o tantas cosas la gente primero quiere ver para creer, ¿verdad? Pero el que conoce los tiempos se está dando cuenta, mis hermanos, que todo esto que está sucediendo a nivel mundial, todas esas artimañas del enemigo, mis hermanos, de todo lo que él ya ahorita, mis hermanos, puso en función, ¿sabe qué? Quiero que usted sepa que Dios mismo se lo ha permitido, porque el Señor lo dijo, te manda, dice, te dejaré en manos de tus enemigos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, el mismo pueblo de Dios, no quiere buscar la santidad. Entonces, mis hermanos, nosotros de Dios no nos podemos burlar, ¿verdad? Entonces, van a venir situaciones, mis hermanos, donde si nosotros no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, muchos blasfemarán, muchos, mis hermanos, se levantarán en contra del mismo Dios, porque mis hermanos, de nuestro Señor, porque van a decir, ¿dónde estás? Mis hermanos, quizá muchos van a decir, ¿por qué no nos dijiste? ¿Por qué no nos hablaste? Cuando, mis hermanos, el Señor nos ha venido hablando siempre, pero como no escudriñamos las escrituras, solo queremos, ¿verdad? A veces que alguien nos diga qué está sucediendo o qué está pasando, ¿verdad? Sino que también, mis hermanos, nosotros tenemos que escudriñar la palabra. Cuando nosotros escudriñamos la palabra, cuando usted viene a oír una prédica, mis hermanos, ahí es como una confirmación a lo que usted quizá entendió en la palabra o quizá usted no lo entendió y el Señor, mis hermanos, da que a citas bíblicas que usted ya leyó. Entonces el Señor ahí le está como mostrando, ¿verdad? Su amor, confirmándole lo que quizá usted sintió, usted entendió, usted discernió a través de la palabra, porque todo es así, mis hermanos. El Señor siempre confirma su santa y bendita palabra cuando nosotros tal vez tenemos dudas, ¿verdad? ¿Será que esto que yo entendí en la palabra será así o no será así? Entonces el Señor, mis hermanos, Él siempre, mis hermanos, confirma todo. Amén. Pero cuando usted está en el Espíritu, usted entiende. Entonces, mis hermanos, hoy en estos tiempos, como le decía, ¿verdad? Ya hay persecución. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque ahorita están declarando ya que muchas cosas que son pecado, que mis hermanos que está llevando al libertinaje, quieren que se implementen en las iglesias. Y también, mis hermanos, podríamos hablar, ¿verdad? De que todo esto viene a través, mis hermanos, también, porque recuérdense que un desastre llama a otro desastre.
¿verdad? Entonces a veces hacemos desastres en la misma iglesia, mis hermanos, donde nosotros nos amoldamos más al mundo que, mis hermanos, hacernos a la palabra de Dios. Hay gente que se amoldó más al mundo para tener contenta, mis hermanos, a la gente y mostrar ante todos los demás que qué crecimiento tan grande tenían, mis hermanos, en sus congregaciones, para que, mis hermanos, la gente se equivoque y la gente piense que ahí hay presencia, que ahí hay unción, cuando no es así, mis hermanos. Porque, mis hermanos, muchas veces no somos llevados a la santidad, sino que muchos lugares están llenos, mis hermanos, pero es de gente, mis hermanos, que no está siendo pastoreada, de gente, mis hermanos, que más bien todo es mundano, todo, mis hermanos, se hace en la carne, solo es, mis hermanos, parte de entretenimiento, parte, mis hermanos, de nada más mantener a la gente ahí, mis hermanos, dormidas, porque le quiero decir, mucha gente que dice ser cristiana está dormida. En muchos lugares, mis hermanos, la gente se está durmiendo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, se meten a hacer tantísimas cosas que tiempo para verdaderamente, mis hermanos, para clamar por las almas no hay, mis hermanos. Hoy en día, más que todo quieren hacer cosas para ser vistos o para que la gente se impacte, pero, mis hermanos, el impacto tiene que venir a través de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que saber, mis hermanos, que hay un Dios que vive y permanece para siempre, y tenemos que enseñarle al pueblo de Dios que no tiene que, mis hermanos, hacerse dioses ajenos, porque, mis hermanos, va a llegar un momento que esos dioses ajenos los engañan, ¿verdad? Esos dioses ajenos por un momentito, quizás les hacen hasta su milagrito, porque, mis hermanos, hay gente que dice, pero dice, cuando hice esto, pasó esto, pero solo es momentáneo. Cambio, mis hermanos, el Señor el Señor, mis hermanos, nos ofrece vida y vida en abundancia, y las cosas no son pasajeras, son eternas. Amén. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el engaño. Por eso quise ponerle a este tema: Dios nos advierte, abramos los ojos. Aquí escribí yo algo cuando el Señor me daba este tema. Dice: el orgullo del hombre se ha levantado, se rebelan contra la verdad. Tenemos que estar alertas de no caer en manos del enemigo al ser insensibles a la palabra de Dios. Dios nos advierte, abramos los ojos. El espíritu ya se dice, espíritus ya se desataron, opositores de la verdad, muchos ya se enfriaron, están siendo engañados. Entonces, todo esto, mis hermanos, cuando yo estaba sacando este tema, el Señor me daba todo eso y así me hablaba y me decía, ¿verdad? De que, mis hermanos, espíritus ya fueron desatados, me decía el Señor. Hay, mis hermanos, un espíritu de violencia, de fornicación, de adulterio, todo eso se está incrementando, porque si usted se da cuenta hoy por todos los medios, mis hermanos, ese es el mensaje que les están dando, mis hermanos, a la humanidad. Desde el más chiquito hasta el más grande, porque mire, las redes ahora, mis hermanos, ya no es así como antes, de que a veces solo los adultos, mis hermanos, a veces se daban cuenta de ciertas cosas, porque los ojos de los niños no estaban tan abiertos, pero ahora las mismas redes se han encargado, mis hermanos, de ponerlos como más, podríamos decir, ¿verdad? Así como comúnmente lo hablamos, avispados, que ellos, mis hermanos, detectan y, mis hermanos, entienden todo. Claro que no se lo van a decir a papá o a mamá, ¿verdad? Lo que ya saben, sino que, mis hermanos, todo eso queda escondido. Y hay muchos niños, mis hermanos, que sí el Señor permite que se lo digan a sus padres, y los padres, mis hermanos, a veces no entienden nada. ¿Por qué? Porque no hay un cuidado específico en ver qué es lo que sus hijos están viendo, mis hermanos. La gente está tan ocupada, la gente, mis hermanos, está tan engañada. También las mismas redes o las mismas situaciones lo llevan, mis hermanos, a que se enfoquen en otras cosas y no enfocarse en lo más importante, que es la formación, mis hermanos, de la familia, porque de ahí vienen los ayes, de ahí vienen las situaciones, mis hermanos, y después no sabemos qué hacer. Entonces, mis hermanos, por eso el Señor nos demanda, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ser personas que tenemos que instruir a través de la palabra. Pero, mis hermanos, lastimosamente hay niños que no se saben pero ni un versículo de la Biblia. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos,
tenemos que entender que hoy en día ahí ya están los espíritus, mis hermanos, desatados, ¿verdad? Que es un montón de espíritus engañosos, mentirosos. Mis hermanos, el enemigo, usted lo tiene muchas veces metido en su propia casa, en su misma vida, y a veces no se ha dado cuenta. Ahí está haciendo él de las suyas cada día, llevándolo a usted a perder más el tiempo, a enfriarse. Y después, mis hermanos, como de tanto que nosotros miramos, mis hermanos, cosas negativas, no positivas, entonces cuando sentimos, nosotros también somos personas así, mis hermanos, de que tenemos, nos conducimos en la vida de una manera, mis hermanos, que tristemente delante de los ojos de Dios le estamos fallando, ¿verdad? ¿Sabía usted que hoy el mundo ofrece y la gente se deja engañar? No tienen dominio propio. Ese espíritu también, mis hermanos, anda, mis hermanos, ahorita desatado, donde la gente, mis hermanos, se deja llevar por espejismo, se deja llevar, mis hermanos, por lo que el mundo ofrece, ¿verdad? La gente se mete más en las cosas mundanas que en las cosas espirituales. Ya lo espiritual lo están dejando así como que cursi, esta persona está fuera de, ¿verdad? Como que anda en otro planeta, como que esas personas, ¿verdad? Son muy fanáticas o cosas así, mis hermanos. No, esto no es fanatismo, esta es la verdad. Y usted se puede dar cuenta, mis hermanos, que ahorita, mire, cosas aparecen en un país, en otro y así. Pero mire, ahorita, mis hermanos, solo de situaciones que se están viviendo, que se están pasando. Imagínense usted que hasta quieren que la Biblia, mis hermanos, dice que este libro, ¿verdad? Ya no se lea, que quieren sacar otro libro, dice, para que instruya a la gente, mis hermanos. Tantas cosas que se están inventando. Entonces, mis hermanos, recuerden que en tiempos pasados, ¿verdad? Cuando a los cristianos, mis hermanos, los quemaban, cuando sabían, mis hermanos, que ellos eran seguidores de Cristo, y también, mis hermanos, quemaban todas las Biblias que existían. Hoy en día, también eso, mis hermanos, todavía está vigente, y ahorita, mis hermanos, se está incrementando más. Entonces, por eso el Señor nos está diciendo, nos está alertando, preparémonos, pueblo de Dios, preparémonos, iglesia, preparémonos, porque va a llegar un momento que usted se va a mantener con lo que usted aprendió, con los que usted se cimentó. Usted va a estar escrito en un libro de las memorias donde el Señor va, mis hermanos, a ponerle ángeles a guerrear por usted, a ponerle ángeles a que tengan el cuidado de usted. El Señor, mis hermanos, va a recordar las obras que usted hizo. Él va a hacer memoria de todas sus ofrendas, de todo aquello, ¿verdad? Alabanza que usted le dio al Señor, porque todo viene, mis hermanos, a través de la siembra, porque un día dice que nosotros vamos, mis hermanos, a recoger cosecha. La cosecha va a ser el cuidado especial de Dios cuando se vengan los tiempos, mis hermanos, que nadie, mis hermanos, se va a detener sobre la ira de Dios, porque todo esto que está viniendo es la ira de Dios. Mis hermanos, el diablo no puede meterse ni hacer nada si el Señor no se lo permite. Dios mismo ha permitido que todos esos espíritus se desaten para probar a su pueblo, porque Él es Dios, Él es poder, Él es la grandeza, y fuera de Él no hay otro Dios. Entonces muchos se están creyendo dioses, todos los que creen que tienen el dominio, mis hermanos, que tienen el control, ¿verdad? De la tierra, que hacen lo que quieren, que ellos son los poderosos, no se dan cuenta que, mis hermanos, el mismo Dios permite, porque Él quiere preparar a su pueblo y también probar a su pueblo, porque dice que muchos fueron los llamados, pero pocos van a ser los escogidos, porque son pocos los que, mis hermanos, se van a mantener firmes hasta el último momento. Amén. Entonces leamos Isaías 36 del 8 al 22, dice la palabra de Dios. Ahora bien, Ezequías, haz este trato con mi señor, el rey de Asiria. Yo te doy 1000 caballos si tú consigues otros tantos jinetes para montarlos. ¿Cómo podrás rechazar el ataque de uno solo de los funcionarios más insignificantes de mi señor? Si confías, si confías en obtener de Egipto carros de combate y jinetes,
¿Acaso he venido, dice, a atacar y a destruir esta tierra sin apoyo del Señor? Y fue él mismo quien ordenó, marcha contra este país y destrúyelo. Eliacán, Sebna y Joa le dijeron al comandante y jefe. Fíjese que en ese momento, estamos hablando de aquí, mis hermanos, de Sennacherib, que él viene en ese momento a amenazar a Jerusalén. Entonces, mis hermanos, en ese momento el reinado era, mis hermanos, de Ezequías. O sea que a quien le llegó el rey, mis hermanos, Sennacherib, mandó, mis hermanos, a decirle esto a Ezequías, que quería que hiciera como una alianza con él, que él le consiguiera, mis hermanos, caballos, ¿verdad? O jinetes para montarlos. O sea, mis hermanos, él quería hacerse como más grande, más poderoso a través de Ezequías. Y a través de eso él le llevó una amenaza, así como ahorita el mundo entero está siendo amenazado. Pero nosotros tenemos que saber que tenemos a un Dios de poder, al gran yo soy, al todopoderoso. Y por eso el Señor nos está preparando y nos está alertando. Hoy nos está diciendo Él que aún venga, pase lo que pase, mis hermanos, se inventen esto, se inventen el otro y que crean, mis hermanos, todas las potencias mundiales de que son poderosos y que ellos son los que tienen el dominio, tienen el poder, porque mucha gente así dice, es que ellos se están apoderando de esto. Mire, usted mira, mis hermanos, todas las imágenes de gente, mis hermanos, que quizá ha llegado a ser grande, poderosa, mis hermanos. Luego, mis hermanos, el enemigo después que los usa para, mis hermanos, podríamos decir, envolver a mucha gente que a veces quiere ser como ellos, mis hermanos. Usted ahorita póngase a analizar, ¿verdad? ¿De qué le estoy yo hablando? Le estoy hablando, mis hermanos, no solo de lo mundano, sino que de los que dicen ser cristianos, que a veces alcanzan tanta fama, mis hermanos, tanta cosa, mis hermanos, cuando detrás a veces ahí no está, mis hermanos, la mano de Dios, sino que detrás de todo esto, mis hermanos, hay influencia demoníaca, porque la gente, mis hermanos, no busca la santidad, sino que cada día más el libertinaje, parejo, mis hermanos, en el mundo y también, mis hermanos, en las iglesias, porque todo esto se está viendo ahorita a nivel iglesia, a nivel, mis hermanos, mundial. Todo está, mis hermanos, en un solo revoltijo. Ya se imagina usted cómo está el corazón de Dios. Viendo todo esto, mis hermanos, el Señor nos ha mandado y dice que enseñemos a la gente qué es lo santo y qué es lo profano. Pero la gente, mis hermanos, la santidad no la quiere. La gente lo que quiere, mis hermanos, solo es, no se dan cuenta que están profanando el nombre de Dios, no se dan cuenta que están siendo, mis hermanos, así, perdón la expresión, pero a veces se vuelven monigotes del enemigo. Él hace lo que él quiere, los usa, y así mucha gente, mis hermanos. Por eso el enemigo la toma, la usa, la levanta, mis hermanos, y hasta las alturas, y de ahí los deja caer. Cuando ya la gente, mis hermanos, no quiere hacer lo que él dice, mis hermanos, él le pasa la factura. Y por eso hay gente, mis hermanos, que mueren de sobredosis, gente que ellos mismos, mis hermanos, se matan, mis hermanos, gente, mis hermanos, que termina tan re mal, mis hermanos, sin nada, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, todo esto, démonos cuenta, mis hermanos, ¿por qué hay tanto suicidio? Porque, mis hermanos, es gente que ha estado, mis hermanos, influenciada por el enemigo, y por eso, mis hermanos, pasan estas cosas, pasan accidentes así que usted oye, mis hermanos, que tanta cosa violenta, tanta cosa que los matan, esto y el otro. Entonces la gente, mis hermanos, pero como el enemigo toma a esta gente para que esta gente, mis hermanos, involucre a mucha gente, que los admiren y que quieran ser como ellos. Ahí, mis hermanos, ya están idolatrando, ya están cayendo en la idolatría, en la mentira, en el engaño. Miren los niños, mis hermanos, hoy en día, las niñas a veces, mis hermanos, cuando miran esos programas donde se mueve, oiga bien, la hechicería, la brujería, el encantamiento, toda esa mentira, ese engaño que está entrando por medio de la música, por medio de cositas así tan, mis hermanos, suavecitas, sutiles, que están haciendo de las suyas, mis hermanos. Las niñas quieren ser como estas personas, pero como mis hermanos jamás mencionan, y gente cristiana, oiga bien, pero jamás mencionan, mis hermanos,
alguien de la Biblia y que quieran ser como aquella persona, porque los niños están aprendiendo, mis hermanos, solo fantasía, solo mentira, solo engaño. Y mire, mucha gente, mis hermanos, a veces ya lo sabe y le da igual, porque a veces el enemigo se le presenta, mis hermanos, de una manera, como le digo, tan sutil, ¿verdad? Mire, a veces así van las modas, que lo que salió, a veces, mis hermanos, hasta la vestimenta la sacan de lo mismo para que el consumismo sea más fuerte, más grande. Y la gente ahí está, mis hermanos, comprando, queriendo todo, que sus niños lo tengan, más no saben, mis hermanos, lo que les están ministrando. Amén. Entonces, mis hermanos, mire cómo el enemigo se ha metido y la gente no se da cuenta. Entonces, porque es una amenaza que hay, mis hermanos, hoy en día, como le digo, ¿verdad? La gente piensa que si no hace esto, que si no se vuelve a lo otro, mis hermanos, no adquiere éxito, no está al nivel de lo demás, que así como está hoy, ¿verdad? Todo lo moderno, yo quiero estar a la altura de todo esto, de lo otro. Entonces le digo, la gente se deja engañar porque no tiene dominio propio, porque no está la presencia de Dios, no está la bendición de Dios, no está el Espíritu Santo con ellos, no disciernen, no entienden, andan como ciegos. Y lo peor es que mis hermanos, tomando a la demás gente, llevándola también, mis hermanos, a la ceguera, y mis hermanos, un día todos van a caer en el mismo abismo. Entonces, por eso aquí, si se da cuenta, mis hermanos, querían hacer una alianza con con Ezequías, mis hermanos, pero en ese momento estaban hablando nada más con los jefes, ¿verdad?, del ejército. A ellos les estaban diciendo para que ellos le llevaran el mensaje a Ezequías. Entonces vamos a leer aquí en el 11, dice, aquí mire, los jefes de Ezequías le contestaron a los jefes de Sennacherib, a los que habían llevado, mis hermanos, el mensaje de lo que querían que hiciera Ezequías. Le dice, Eliaquim, Sebna y Joa le dijeron al comandante en jefe, por favor, hable usted a sus siervos, hable usted a sus siervos en arameo, ya que lo entendemos, no nos hable en hebreo, que el pueblo que está sobre el muro no nos escucha. Porque mis hermanos, ellos tenían atalayas, ellos tenían, mis hermanos, gente que estaba alrededor, ¿verdad? Pero estos habían llegado, mis hermanos, a los meros jefes, y a ellos fueron los que les hablaron. Y por eso ellos les decían, no nos hablen en su idioma, sino que en idioma hebreo, porque ellos van a entender. O sea, mis hermanos, ellos entendían que si la gente escuchaba, que era lo que les estaban diciendo, podían, mis hermanos, hacer que la gente cayera en esa trampa del enemigo, porque usted más adelante se va a dar cuenta cómo ellos, lo que ellos ofrecen a la gente, lo que ellos le dicen a la gente, el engaño que hoy en día estamos viviendo. Entonces, mis hermanos, en ese momento, por eso ellos, ¿verdad?, vinieron y rápido se pusieron las pilas y le dijeron, háblenos usted, le dijo en arameo, nosotros entendemos, pero no nos hable en hebreo, porque si no los demás van a escuchar. Entonces, mis hermanos, pero mire lo que ellos hicieron. En el 12 dice, pero el comandante en jefe respondió, ¿acaso mi señor me envió a decirle estas cosas solo a ti y a tu señor y no a los que están sentados en el muro? Si tanto ellos como ustedes tendrán que comerse su excremento y beber su orina. Mire lo que les estaban declarando. ¿Qué les dijeron? Si ustedes están en nuestras manos y así se van a beber su excremento y su orina. Sí, mis hermanos. Hoy en día, le voy a decir algo, por la maldad que se está, mis hermanos, desatando, porque la gente se está, mis hermanos, dejando que el enemigo haga lo que quiera con ella, haciéndose un monigote del enemigo, que después, mis hermanos, el enemigo le va a pasar factura. Porque el enemigo, recuérdese que vino a matar, a destruir y a dividir, y él es lo que él quiere, mis hermanos, destruir a la humanidad. Él no anda viendo, mis hermanos, él anda más detrás de todos los cristianos, pero también, mis hermanos, así también a los mundanos, él los quiere destruir, porque recuérdese que
Hay una prédica que yo di hace, yo creo que fue el miércoles, donde mis hermanos, Él es el que controla, Él es el controlador, como lo que hoy está controlando a la humanidad. Todos mis hermanos, inventos que se sacan esto, que se sacan el otro, que creen que van a detener esto. La mano de Dios, mis hermanos, ya está extendida, mis hermanos, pero no para guardarnos, sino que está, mis hermanos, dando órdenes ya. Ya, mis hermanos, todos esos espíritus fueron desatados, porque el pueblo de Dios tiene que ser probado. El pueblo de Dios tiene que pasar por las aguas, tiene que pasar por el fuego. Dice, pero hay una promesa, que aunque el pueblo de Dios, el que está firme, tenga que vivir eso, tenga que verlo, porque mis hermanos, tal vez no le va a hacer daño a usted, pero mis hermanos, solo el ver lo que está sucediendo, lo que está pasando, duele el corazón, mis hermanos, y mucha gente a veces se siente como deprimida. Entonces, mis hermanos, pues yo le digo hoy, usted lo que tiene que estar haciendo es, mis hermanos, orando, clamando, porque puede llegar el momento que hasta usted mismo blasfeme contra Dios si no está bien cimentado, aunque digamos que no, porque mis hermanos, los espíritus, mis hermanos, con los espíritus inmundos no se juega. Recuérdense que ellos, mis hermanos, Dios es el que lo ha permitido que existan, mis hermanos, porque mis hermanos, la gente tiene que ser, mis hermanos, quizá en tiempos pasados eso es lo que va a suceder. Ya hay lugares, mis hermanos, donde, mire, mis hermanos, falta el alimento, hay calamidad, no hay agua. Lo que pasa que a veces nosotros, mis hermanos, no sabemos todos los acontecimientos que están pasando a nivel mundial. Entonces, mis hermanos, pero cosas que ya están pasando, ya están existiendo, y recuerde que, mis hermanos, solamente Dios es el único que nos puede guardar y nos puede cuidar. Busquemos al verdadero Dios y bote todos esos dioses ajenos que usted tiene en las armas que usted confiaba, que usted muchas veces ha despreciado a Dios, ¿verdad? Dejemos, mis hermanos, esas malas actitudes que tenemos de ser mentirosos, chismosos, porque tampoco, mis hermanos, Dios puede guardar a alguien que, mis hermanos, siguen la misma, y del Señor hablándonos siempre, esa arrogancia, esa prepotencia, ese orgullo que no nos deja reconocer que necesitamos de Dios. Entonces dice aquí, en el 13, dicho esto, el comandante en jefe se puso de pie a voz en cuello y gritó en hebreo. O sea, si se dan cuenta, el hombre lo que hizo fue lo contrario. Ya ahí ya no solo les habló a ellos, ahí empezó a gritar, dice, para que todos escucharan. Y mire lo que decía. Oigan las palabras del gran rey de Asiria. Mire cómo trataba él a su rey. Así trataremos nosotros a Dios, así diremos, Él es el gran rey, el todopoderoso, fuera de Él no hay otro. Y mis hermanos, y nosotros no adoramos otros dioses, porque a veces decimos que no, porque no tenemos ahí, mis hermanos, una imagen en un cuadro o algo, mis hermanos, pero a veces hacemos tantas imágenes en nuestro corazón. Entonces dice, así dice el rey, no se dejen engañar por Ezequías, él no puede librarlos, no dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor, diciendo, sin duda el Señor nos librará, esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en este momento? A usted, mis hermanos, le estoy diciendo, no caigamos en las manos del enemigo. Mis hermanos, se le está hablando, porque aquí le estaba diciendo, no oigan a Ezequías. Él les dirá que el Señor los va a salvar. Sí, a los hijos del Dios Altísimo, Dios nos salva, Dios nos guarda, Dios nos cuida. Y Él mismo nos va a hacer, mis hermanos, nos va a ayudar a no tropezar. Porque si usted le pide a Dios no tropezar, porque mis hermanos, tropiezos, situaciones van a venir, van a pasar, pero usted mismo se tiene que poner firme y tiene que estar consciente que es un tropiezo, que es lo que lo quiere hacer a usted resbalar, su conducta, mis hermanos, sus acciones, todo lo que usted siembra. Usted sabe que va a tener va a tener usted un resultado negativo cuando usted es una persona que no dejan moldearse por Dios. Entonces, mis hermanos, pero Dios sí los salva a uno. Y por eso aquí ellos ya sabían, esto les va a decir Ezequías, esto les va a decir él. Pero no se dejen engañar, les gritaba,
Mire cómo es el enemigo, como hoy en día, ¿verdad? Eso no es así. Por eso mis hermanos en muchos lugares han dejado entrar el libertinaje, porque dice, tenemos que estar a como está en los tiempos. Tenemos que así enseñarle a la gente para que la gente esté cómoda, para que la gente no mire como que la diferencia, porque ese es el mensaje que la gente quiere dar. No dice eso, pero sí, mis hermanas, el mensaje que quieren dar, de que miren que en la iglesia cristiana también se hace lo que se quiere, y mis hermanos, y ahí tienen entretenida a la gente, pero la gente no busca la santidad. Dice, no le hagan caso, dice a Ezequías, así dice el rey de Asiria, hagan las paces conmigo y ríndanse. De este modo cada uno podrá comer de su vid y de su higuera y beber agua de su propio pozo, hasta que yo venga y lo lleve a un país como el de ustedes, país de grano y de mosto, de pan y de viñedos. ¿Qué estaba ofreciendo ahí, mis hermanos, el puro diablo ahí? Porque él es el rey de Asiria, mis hermanos, que ellos adoraban a otros dioses, que el dios principal, mis hermanos, era Moloch, al que ellos, mis hermanos, ellos adoraban. ¿A qué los estaba llevando? A una adoración. Le dice, mire, ofreciéndoles, así como hoy en día el mismo diablo se viste de ángel de luz, mis hermanos, y se manifiesta a las personas dependiendo su necesidad. Mire, muchas mujeres a veces sus hogares están ahí medios, que no están caminando bien. ¿Qué cree usted que le aparece al hombre? Una mujer que aparentemente muy bonita y que le dice hasta cosas muy preciosas, porque hoy, mis hermanos, la depravación está tan pareja que ya no se dice que los hombres son los que le hablan a la mujer al oído, sino que ahora hasta las mujeres andan haciendo lo mismo, porque la cosa está, mis hermanos, toda volteada, toda tergiversada. Es de tal la depravación, mis hermanos. Ahorita no solo, mis hermanos, los hombres están siendo engañados, las mujeres. Entonces, en vez de, mis hermanos, arreglar sus situaciones, de saber cuáles son sus que por qué llegaron a esto, que cuáles son las fallas de la mujer, del hombre, no, eso no lo miran, sino que lo que miran, mis hermanos, nada más lo que están viviendo, lo que están pasando, la situación, y mejor me busco otro, me busca otra, y mis hermanos, y el diablo les hace sentir placeres, las mujeres tal vez con necesidades, los otros hombres les suplen las necesidades, y sabe que no son hombres que las van a después, mis hermanos, a valorizar, sino que solo es para que caigan. Así, esa es la trampa del enemigo. Como lo que yo le decía, con mucha gente famosa, mucha gente, mis hermanos, que la levantan hasta arriba y después se viene abajo, mis hermanos, terminan en nada. En cambio nosotros, mis hermanos, no se trata de que yo le diga hoy, fíjese que el Señor lo quiere hacer a usted una persona famosa y usted nunca va a caer, usted ahí se va a mantener en esa fama. Mis hermanos, esas son vanidades. La fama que usted debe de tener es que usted es una persona bendecida, que su familia está bendecida, que su familia está levantada, que su familia está buscando de Dios, que estamos arrebatando almas. Esa es la más grande bendición que nosotros podemos tener. Y mis hermanos, no es solo para que sepan que nosotros lo que sabemos hacer, sino que, mis hermanos, buscando la salvación, que un día, mis hermanos, seamos librados, porque ni siquiera nos imaginamos de todas las cosas, mis hermanos, que ya se están desatando y que van a venir, mis hermanos. Y ahí van a venir los ayes, porque el Señor lo ha dicho en su palabra. Entonces dice aquí, mire todo lo que él les estaba ofreciendo, mentiroso el diablo, porque mis hermanos les estaba diciendo que hasta un país como el que el Señor, porque como era el pueblo, ¿verdad?, de Dios, les estaba diciendo que, como diciéndoles, los voy a llevar a un lugar donde fluye la leche y la miel, ¿verdad? Solo eso faltó que les dijera, o sea, es un engañoso, un mentiroso, un imitador. No se dejen, dice, seducir por Ezequías cuando dice, el Señor nos libra. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones puede librar a su país de las manos del rey de Asiria? Mire estos, pero mire bien seguros. Y la gente, mis hermanos, así se deja engañar, mis hermanos. La bondad y el amor de Dios no lo miran, que cada día el Señor nos permite, mis hermanos, aun cuando pecamos, abrir los ojos para, mis hermanos, nosotros redimirnos cada día. ¿Dónde están los dioses, dice, de Hamat y de Arfat? ¿Dónde están los dioses de Tebarfa, Allín? ¿Acaso libraron a Samaria de sus manos? ¿Cuál de todos los dioses de estos países ha podido salvar de mis manos, dice, a su país? Porque mis hermanos, ellos estaban haciendo de todo. Y mis hermanos, pero mire, ¿cómo entonces, dice, podrá el Señor librar
de mis manos a Jerusalén. Pero el pueblo permaneció en silencio y no respondió ni una sola palabra, porque el rey había ordenado: no le respondan. Entonces Eliaquín, hijo de Hilquías, administrador del palacio, del cronista Sebna y del secretario Joa, hijo de Asaf, con las vestiduras rasgadas en señal de duelo, fueron a ver a Ezequías y le contaron lo que había dicho el comandante y jefe. ¿Qué hicieron estos hombres, mis hermanos? Los hombres de Dios, porque usted tiene que darse cuenta. Dice que ellos rompieron sus vestiduras y dice que ellos, mis hermanos, se pusieron en un momento como de duelo, como nosotros deberíamos de estar ahorita, ¿verdad, pueblo de Dios? Clamando, orando para que las almas, mis hermanos, se acerquen a Dios, clamando por nuestra familia. Señor, han pasado los años, mucha familia mía, es decir, Señor, mucha familia mía se fue de esta tierra y no, Señor, nunca te buscaron, nunca te amaron, nunca, Señor, honraron tu nombre. Señor, fueron gente que todo el tiempo se mantuvieron quejándose, deshonrándote. Señor, no vieron tu gloria. Padre, aquí estoy yo poniéndome a la brecha, pidiéndote, Señor, que esto se quebrante, porque yo estoy hoy pidiendo perdón, porque yo sí quiero alcanzar la salvación de mis hijos, de mi familia, Señor. Aquí estoy yo poniéndome a la brecha, Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor, yo sé que cuando vean mi testimonio, muchos van a querer saber lo que yo hice, Señor, porque se van a conocer, Señor, tus glorias, tus victorias que tú haces con tu pueblo, Señor. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso el Señor hoy, mis hermanos, nos está hablando aquí. Ellos dicen que eso fue lo que hicieron, mis hermanos. Ellos se pusieron firmes y se fueron, mis hermanos, a hablarle en ese momento al rey Ezequías. Dice que cuando, ahora nos vamos a pasar al 37, dice: cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y fue al templo del Señor. ¿Cómo se vistió él? De luto. O sea que, mis hermanos, a él le entró tristeza, le entró dolor. Por eso, mira, yo a veces oigo gente que dice que ellos oran, que ellos claman. Mis hermanos, y nunca nos dolemos. A mí me duele, mis hermanos, lo que hoy en día la juventud está viviendo, está pasando. Me duele, mis hermanos, lo que hoy, mis hermanos, en día muchas personas están atravesando, mis hermanos, solo por la negligencia, mis hermanos, de muchos que dicen ser, que fueron llamados, mis hermanos, a predicar el evangelio. Si la palabra de Dios es poder, mis hermanos, y la palabra de Dios es transformadora, pero ¿qué hicieron? Hablarle más palabrerío de hombre que la palabra de Dios, mis hermanos. Mire, tanto que hay que escudriñar y leer, y a veces un versículo por ahí a medias, mis hermanos, cuando la palabra de Dios hay que escudriñarla. Mire lo que hizo este hombre. Dice: cuando el rey Ezequías escuchó esto, rasgó las vestiduras y se vistió de luto y fue al templo. El Señor además envió, dice, a Eliaquín, administrador del palacio, al cronista Sebna y a los sacerdotes más ancianos, todos vestidos de luto, para hablar con el profeta Isaías. Entonces, mis hermanos, dice que en ese momento Ezequías dice que se fue, mis hermanos, al templo del Señor. ¿A quién buscó él? A su Dios, al Dios Todopoderoso, que es el que deberíamos nosotros en este momento buscar. Oiga, bien, buscar es, mis hermanos, cuando nosotros buscamos su rostro, es cuando nosotros decidimos dejar todas nuestras malas actitudes. Ahí vamos a encontrar al Señor. Entonces, mis hermanos, entonces dice aquí que también estos hombres dice que se vistieron de luto para hablar con el profeta Isaías. Ahí, mis hermanos, entró en función el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijeron: así dice Ezequías, hoy es un día de angustia, castigo y deshonra. ¿Cómo miraba él, mis hermanos? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Porque la gente estaba haciendo, mis hermanos, querían, mis hermanos, invadir al pueblo de Dios, querían llevar al pueblo de Dios a pecar contra otros dioses, como lo que hoy día está sucediendo, mis hermanos. Entonces, él, mis hermanos, mandó a pedir ayuda. Primero le pidió a Dios, y de ahí, mis hermanos, yo sé que el Señor yo sé que le contestó y le ha de haber dicho: ve y háblale a mi pueblo a través, mis hermanos, ve y pregúntale a Isaías, porque el Señor le hablaba a Isaías y le dijo: así dice, le dijo. Y le dijeron: así dice Ezequías, hoy es un día de angustia, castigo y deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer
y no se tiene fuerza para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios oiga las palabras del comandante en jefe, a quien su señor el rey de Asiria envió para insultarlo al Dios viviente. Que el Señor tu Dios lo castigue por las palabras que ha oído. Eleva pues una oración por el remanente del pueblo aún que sobrevive. Cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, éste les dijo: díganle a su señor que así dice el Señor: no temas, porque las blasfemias que has oído y que han pronunciado contra mí los subalternos del rey de Asiria, mira, voy a poner espíritu en él, de manera que cuando oiga cierto rumor se regrese a su propio país. Ahí haré que lo maten a filo de espada. Entonces, mis hermanos, si se dan cuenta, cuando uno busca, mis hermanos, a Dios, ¿qué es lo que hace el Señor? Guardarnos y cuidarnos. Aquí lo está viendo usted a través de la palabra. Y si usted sigue leyendo, ¿verdad? Usted ahí se da cuenta, mis hermanos, cómo el Señor trató con Sennacherib. ¿Sabe quiénes lo mataron a él a filo de espada? Dice, mis hermanos, cuando él estaba adorando a su Dios, sus propios hijos. Mis hermanos, mire lo que pasa, que el Señor pone confusión. Estemos firmes, siervos de Dios, estemos firmes, hijos del Dios Altísimo. Busquemos la santidad, busquemos a Dios. Él, mis hermanos, quiere ayudarnos, quiere bendecirnos, quiere que nosotros no seamos invadidos por el enemigo ni su familia. Mis hermanos, que seamos engañados. Pero, mis hermanos, nosotros tenemos que buscar a Dios de todo nuestro corazón. Si usted sigue leyendo ahí hasta el 38, usted se va a dar cuenta ahí la oración que hizo Ezequías, cómo él, mis hermanos, clamó a Dios y cómo la respuesta que Dios le dio. Y ahí, mis hermanos, es donde el Señor también, mis hermanos, habla y dice cómo, mis hermanos, Sennacherib terminó. Pero, mis hermanos, el Señor les manda confusión a todo esto, mis hermanos, y a nosotros no nos puede llegar nada de esto, sino que va a llegar a los que, mis hermanos, sean inconstantes delante de Dios, porque las cosas tienen que suceder. Así que le pedimos a Dios que Dios nos siga hablando y nos siga escuchando. Yo le bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios pose en su vida, que el Dios de paz lo gobierne, que el Señor le dé dominio propio, no solo a usted, sino que también a su familia, que el orden divino de Dios venga a su casa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le bendecimos y muchas gracias por haberse hoy conectado para oír palabra de Dios. Les bendecimos por esos mensajes que nos envían siempre y muchas gracias a usted que no solo escucha hoy estas prédicas, sino que también es un seguidor del canal de YouTube y ahí también usted las sigue escuchando y usted se las manda a otras personas también que necesitan ponerse en alerta y oír palabra de Dios. Bendiciones de lo alto, mis hermanos, les bendecimos a cada uno por nombre. Dios les bendiga y recuérdense que siempre estamos orando por ustedes. Hasta pronto, mis hermanos. Y recuérdense que tenemos una cita el día miércoles a las 11 de la noche, a las 11 de la mañana y también el día miércoles a las 8 de la noche y nuevamente el día viernes como el día de hoy. Bendiciones.